Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy nos encontramos para para el segundo tema de la materia de estática. El día de hoy, pues vamos a empezar primero revisando la tarea que dejamos la clase pasada. Correspondía a la resolución de estos dos problemas. Dos problemas. El día lo vamos a resolver. Vamos a intentar resolver la mayoría de dudas o todas las dudas que se encuentren en el camino y pues nos vamos a ir al siguiente tema. Bueno. Pues vamos a empezar. Si se dan cuenta, es un problema que habla de una armella. La armella tiene tres fuerzas concurrentes que están tensionando con tres diferentes fuerzas. La primera fuerza es una fuerza de 600 newtons y un ángulo de 45. La segunda, uno de 801 con un ángulo denotado en el plano de 60 y una con una fuerza de 450 y un ángulo denotado de 75 grados. Paso número 1. Primero vamos a tener que denotar las fuerzas con los ángulos, pero todos medidos desde el eje X positivos. Recordemos que cuando nosotros medimos todos los ángulos desde el eje X positivo, se nos va a hacer más sencillo para poder después trabajar la descomposición que se va a requerir. Vamos primero con la fuerza número 1. La fuerza número 1 ya sabemos que vale 600 newtons y tiene un ángulo de 45 grados. La fuerza número 2 tiene un valor de 800 newtons, pero el ángulo medido desde el eje X hasta donde está el tensor que representa la fuerza 2, ¿me puede decir, jóvenes, qué ángulo tendría? ¿Qué ángulo habría de acá hasta acá? Les pregunto sencillamente, ¿qué ángulo hay desde el eje X al eje Y? ¿Qué ángulo hay acá? ¿De 90? 90. Y si ese es 90, le sumo 60, ¿cuánto tendríamos? 150. 150, excelente. Entonces este ángulo sería 150 grados. Y para la fuerza número 3, si por ahí alguien tiene dudas, por favor, díganmelo para que lo vayamos revisando. Serían 195 del ángulo número 3, ¿no? Serían 195, sí, porque recordemos que de acá hasta acá, vamos a medirlo, de acá hasta acá, teniendo en cuenta que hasta este punto tendríamos un ángulo de 270 y yo le resto 75, entonces nos quedaría 450 newtons con un ángulo de 195 grados. No sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. No, y que todo bien. ¿No? ¿Ninguna duda? Perfecto. Ok, entonces vamos con ahora sí, la resolución del problema. 600 con un ángulo de 45, 800 con un ángulo de 150, 450 con un ángulo de 195 grados. Vamos a obtener las dos componentes, componente en X y componente en Y. Recordemos que para calcular X, no es más que la fuerza coseno del ángulo y para calcular Y, fuerza seno del ángulo. ¿Me pueden ir dando, jóvenes, cómo les queda el valor? 600 coseno de 45. Me da 424.264. 424.264. Con los mismos datos, pero ahora sería función seno, 600 seno de 45. Me da lo mismo. Da el mismo porque exactamente está a la mitad de un ángulo recto, por eso da exactamente lo mismo tanto en eje X como Y. Ambos son positivos, recordando que estamos en el primer cuadrante. Vamos con el segundo, aquí nos debe de quedar negativo en X y positivo en Y. Vamos a comprobarlo. 800 coseno de 150, ¿cuánto les queda? Menos -692. Punto. Dime, Roberto. .820. Excelente, Roberto.
Ahora, Itzel, ¿nos puedes dar, por favor, el otro resultado? ¿Cuánto da 800 seno de 150? Me da 400. Perfecto. Entonces, como lo vaticiné, nos dio negativo en X y nos dio después positivo en Y. Vamos por la última. Vamos por la última fuerza. Ahí, Brian, también, por favor, apóyanos. 450 coseno de 195. Alguien que me Me diga. da menos 434.666. Ok. Recordemos que aquí va a ser negativo y negativo porque estamos en el tercer cuadrante. Y alguien que tenga ya el resultado, pero con la función seno. Menos 116.468. Menos 116.468. Y como lo dije, ambos resultados son negativos. No sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda. No. ¿No? ¿Ninguno? Ok, si no tenemos problemas, vamos con las sumatorias. Vamos con la sumatoria de fuerzas en X, ¿cuánto les da? Y la sumatoria de fuerzas en Y. Si alguien puede hacer una sumatoria y la otra persona otra sumatoria, mucho les he de agradecer. En X me da menos 702.605. Perfecto. Y en el caso de Y, Me da 707.796. ok. Entonces, ya sabemos que la fuerza resultante, si yo lo quiero poner de manera rectangular, va a quedar menos 702.605i más 707.796j y es un resultado en newtons. Si yo no lo quiero trabajar de esa manera, bueno, lo vamos a convertir a polar. Fuerza resultante va a ser igual a menos, bueno, no importa el signo, le voy a quitar el signo para poderlo hacer más sencillo. Recuerden que todo número que se eleva al cuadrado se convierte en positivo, entonces por ende no es imperativo colocar el signo. ¿Cuánto les quedaría, jóvenes? Me da 85.565 newtons, No creo que sea 85. ¿no? No. No, porque recuerden, regla que les dije, si un resultado, la fuerza resultante No, sí siempre lo va a hice dar mal. más Perdón. grande que cualquiera de esos dos, siempre. Brian, no sé si tengas el resultado por ahí. Roberto. Estoy trabajando en eso. Ok, A ver, espérenme. tranquilos, tranquilos, yo espero. Me salió 37.555. ¿Cómo que 37? Estamos hablando de 700 newtons. Ah, no, sí, es que hice más. Ya. Ok, díganme. Así como tengo la operación, la pueden poner en la calculadora. Raíz cuadrada, abra paréntesis, 702.605 al cuadrado más 707.796 al cuadrado, cierran paréntesis, igual. 997.310. Correcto. 997.310 newtons, correcto. Y vamos a calcular el ángulo arco tangente. Aquí sí importa mucho el signo, pero recordemos la fórmula es Y. ¿Sí, Mitchell? En el ángulo me da menos 45.210 grados. Ok. El ángulo te da menos 45.
.210 grados. Ok. Chequemos bien, es importante. ¿Me pueden decir, según los datos que tenemos acá, me pueden decir en qué cuadrante tenemos el resultado? Recuerden que para saber en qué cuadrante debo de saber, debe de estar, debo de revisar qué signo tiene la parte en X. ¿Está en el 2? No. ¿Qué signo tiene la parte en Y? Exactamente. Está en el cuadrante 2 porque tenemos negativo en X y positivo en Y. Exactamente. Eso es muy importante porque esto nos permite decir, ahora sí dijimos que ustedes lo acaban de confirmar, cuadrante número 2. Entonces yo ya puedo dibujar la fuerza. La fuerza estaría más o menos como por acá. Y vale... y vale 997.310 newtons. La pregunta viene, ¿dónde estará el ángulo? ¿Medido de acá para acá o de acá para acá? Teniendo en cuenta que tengo 45.210 grados negativos. Opción Pues 1, del lado opción de 2. las Y's, ¿no? Viene de... Opción 1, opción 2. Díganme. En la opción 2, Opción 2, ¿por qué, Itzel? porque está del lado negativo. Recuerden que cuando se mide a favor del reloj, cuando se mide al favor del reloj, si yo lo hubiera medido a favor del reloj, como es en este caso, de acá para acá, significa que es negativo. Y cuando yo lo mido de acá para acá, el resultado hubiera dado positivo. Si hubiera sido de acá para acá, positivo, y si hubiera sido de acá para acá, negativo. Como en este caso el resultado nos da negativo, significa que está medido desde el eje X negativo a favor de las manecillas de reloj. Es decir, que está medido de esta manera. Y aquí tendría el menos 45.210 grados. Y recordando que en el cuadrante número 2, ¿qué se debe hacer con el ángulo? ¿Cuánto hay que sumarle, jóvenes? En el cuadrante número 2, ¿qué regla tenemos para el ángulo? Si nos da negativo. Voy a regresar un poco para que se acuerden. Aquí está. ¿Dónde estaba? Aquí está. Si estoy en el cuadrante número 2 y me da negativo, ¿qué dice que debo de hacer? No, 180. Sumarle 180. Excelente. Entonces, le sumamos 180 a menos 45.210. Le sumamos 180 grados. ¿Y alguien me puede dar cuánto les dé el resultado? $134.79. 134.790 grados. Ahí está. 134.79, 790 grados. Y ahí quedó, jóvenes. Con un ángulo ahora sí denotado de manera positiva. Tenemos la fuerza y el ángulo. No sé si hasta acá alguien tenga alguna duda o pregunta. Creo que no. Ok. ¿El ángulo siempre debe de dar positivo al final? Puede quedar negativo, sin embargo, los resultados negativos pueden estar en dos puntos. Nos puede dar, nos puede quedar el signo negativo tanto en el cuadrante 2 o en el cuadrante 4. Entonces, si yo lo digo negativo, denotativamente es difícil saber en qué cuadrante está. Por eso es importante saber dónde nos queda, hacer, número 1, denotar o por lo menos reconocer en qué cuadrante estamos, hacer este análisis, no es necesariamente graficarlo, pero hacer este análisis en base a los signos, en qué cuadrante está, y después, si tengo el signo negativo, saber aplicar la regla para poderlo dejar de manera positiva. Ok, gracias. Ok, vamos ahora con la fuerza resultante, con la fuerza, perdón, equilibrante. Recordemos que la fuerza equilibrante es, como su nombre la dice, la que equilibra la fuerza resultante.
va a tener el mismo valor, es decir, también va a valer 997.310 newtons, es exactamente el mismo valor, y con el caso de su ángulo, la diferencia es que si la fuerza resultante estaba en el cuadrante 2, la fuerza equilibrante debe de ir en contra. ¿En qué cuadrante? En el cuadrante número 4. Y debe estar completamente en contra, es decir, a los 134.793 grados, yo le debo de sumar 180 grados. De tal manera de que si va para arriba, yo logre que vaya hacia abajo. Entonces, si me pueden apoyar, jóvenes, ¿cuánto les dé el ángulo? ¿Va a dar 214? No. 314.79. ¿300? Sí. Sí, gracias. 314.79. Ahí está. O si lo quieren ver de manera rectangular, si lo quieren colocar de manera rectangular, la fuerza equilibrante de manera rectangular, ¿cómo quedaría? Recuerden que es lo inverso en los signos, es decir, sería 702.605 y si era negativo se convirtió en positivo y si era positivo lo convertimos en negativo. 707.796J. De tal manera que pasó del cuadrante 1 y ahora está en el cuadrante número 4. Ahí está. No sé, chicos, si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Bueno, si no hay dudas con este primer ejercicio, vamos con el segundo que quedó de tarea. Es ejercicio número 2. Aquí solo tenemos dos fuerzas. La fuerza número 1 tiene un valor de 250 libras, LB significa libras, y tiene un ángulo medido desde el eje X positivo. Tiene un ángulo desde el eje X positivo de 60 grados. Claramente, ¿cómo sabemos que vale 60? Sabemos que su complementario vale 30. No olvidemos las clases allá de geometría de la primaria, que el ángulo complementario es el que suma 90 grados. Estos dos ángulos sabemos que deben de sumar 90 grados. Si uno vale ese 30, el otro, ¿cuánto debe de valer? 60. En el otro caso, la fuerza número 2 tiene un valor de 375 libras y tiene un ángulo de 315 grados. Y la pregunta, ¿por qué tiene 315? Porque si yo mido completo, toda una vuelta son 360 grados y si le resto los 45, me quedan 315 grados. No sé si alguien tenga alguna duda con estos dos valores de fuerzas. No. ¿No? No, Inge, no. Ok, entonces si no hay ninguna duda o pregunta, vamos a la parte de resolver. Entonces, 250 con un ángulo de 60. Ya no vamos a copiar las fórmulas, me voy directamente a la operación. Si me pueden apoyar, jóvenes, ¿cuánto les da 250 coseno con 60 y 250 con seno de 60? Hasta que escucho los dedos que se mueven. 125. Ah, no. Bueno, sí. 125 te dio, perfecto. Sí. Y en el otro caso, alguien que tenga por ahí cuánto da con el seno. 216.506. 506. Gracias, Roberto. Vamos ahora a la segunda fuerza. 375 con un ángulo de 315 grados. ¿Cuánto les queda en X y cuánto en Y? 265.165 en X. Ok. 265. Punto 165, correcto. ¿Y en Y? ¿Cuánto les queda, jóvenes, en Y?
Me da menos 265.165. Ok, perfecto. Entonces vamos a la ver en qué vamos a hacer nuestra sumatoria. La primera sumatoria, si no me falla la calculadora, da 390.165. Y en la segunda va a ser negativo, por supuesto. No sé si tengo un error, pero me da 48.659. Les pido por favor si me pueden ahí retroalimentar si el resultado está bien. ¿Cuánto le dio? El segundo valor. Ajá, Menos, el segundo. menos 48.659. Sí, está bien. Sí, perfecto. Entonces, ¿cómo quedaría la fuerza resultante? La fuerza resultante quedaría 390.165 en I menos 48.659 en J, dado en libras. Para allá, al ser positivo en X y negativo en Y, positivo en X y negativo en Y, recordemos cómo son los cuadrantes, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, aquí son dos negativos, y aquí es positivo en X, negativo en Y, entonces ya sabemos que está en el cuadrante número 3. La fuerza equilibrante, en contraparte, cambiamos los signos, 390.165 en I, más 48.659 en J, el resultado también en libras, pero si ese estaba en el cuadrante número 3, al ser negativo ahora positivo, va a pasar al cuadrante número 2, y no es en el cuadrante número 3, está en el cuadrante número 4. No sé dónde se fue. Cuadrante número 4. Siempre van a estar, si está en el 1, la otra está en el 3, si está en el 2, en el 4 y así sucesivamente. Bueno, vamos a calcular cuánto da la fuerza resultante. Vamos a hacer nuestro teorema de Pitágoras. 390.165 al cuadrado más 48.659 al cuadrado. ¿Va alguno de ustedes o cualquier otro? Va a poder preguntar, pero ¿por qué le estoy omitiendo el signo? Lo omito el signo porque recuerden que todo elemento elevado al cuadrado, cualquier número elevado al cuadrado, si tenga signo positivo o negativo, aún así el resultado se vuelve positivo. ¿Alguien que tenga por ahí cuánto ya el valor de manera polar? 393.187. Libras, correcto. Y ahora con el ángulo, arco, tangente. ¿Cuánto les dé el ángulo? Menos 7.108. Confíen en sus resultados. ¿Cuánto les dio? Menos 7.108 Sí. grados. Recordemos que estamos en el cuadrante número 4. Entonces, voy a dibujar la fuerza. Si se dan cuenta, no la estoy dibujando completamente escalada, nada más la identifico para tener una idea clara. Dice que yo la tengo de esta manera, entonces la pregunta es clara. ¿Dónde pueden estar los 7 grados? Está de este lado, cuando se gira en contra y debería ser positivo, o de esta manera que se gira a favor y sería negativo. Sería opción positiva o opción negativa. ¿Dónde tenemos los 7 grados? ¿De manera positiva o de manera negativa? De manera negativa. De manera negativa, entonces la pregunta es, cuando tenemos un signo negativo en un cuadrante número 4, ¿cómo debemos de calcular este ángulo? Medido desde X positivo. ¿Cuánto debo de sumarle?
¿Cuánto es una vuelta entera? 360. 360. Cuadrante número 2 es en 180, que fue el problema anterior, porque está en el cuadrante 2. Este es cuadrante 4, 360. Entonces, el ángulo va a ser menos 7.108 grados más 360 grados. Y si no me falla mi mente, va a quedar 352.892 grados. No sé Sí. si... ¿Sí? Perfecto. Sí, así quedó. Esto es, no olviden, de la fuerza resultante. Para el caso de la fuerza equilibrante son los mismos valores. Voy a poner en rojo. Para la fuerza equilibrante es el mismo valor, 393.187 libras, pero el ángulo cambia. ¿Cuánto valdría su ángulo? Serían los 352.892, es el ángulo anterior, pero ¿cuánto debo sumarle a ese ángulo? 180. ¿Y cuánto les quedaría? ¿Cuánto les... 532.892. Voy a ponerlo por acá. 532.892. Y va a decir, pero es que si solo una vuelta son 360, ¿cómo voy a poner esto? Muy sencillo. Si les genera algún problema, el resultado, este valor está bien. Está bien. Lo único que significa es que yo me pasé en el giro, pero no hay problema. Pero si no lo quieren ver de esta manera, muy sencillo. Cuando se pasen de 360, al resultado que tengan, réstenle 360. Por favor, réstenle a este valor 360 grados para que quede... ¿Mande? 172.892. Y ahí quedó el resultado. ¿Sale? Para los que tengan ese problema. Aclaro, los 532 era un resultado bueno, era un resultado real. ¿Sale? Solo que estábamos dando a entender que tenía más de una vuelta, pero de ahí es el mismo ángulo. Los 532 que yo tenía es exactamente lo mismo a los 172.892. Es exactamente el mismo ángulo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Bueno, jóvenes, vamos a ver ahora este problema. Este problema, jóvenes, ¿me pueden decir cuántas fuerzas ven? 4. 4 fuerzas. Voy a ir diciéndoles a cada uno, si no pueden ahí contestar directamente por voz, se los pido por favor que vayan contestando aunque sea en el chat. A ver, Roberto, ¿me puedes decir la fuerza 1, cuánto vale y qué ángulo tiene? ¿8 newtons y 360 grados? Gracias, Itzel, pero era para Roberto, pero vamos a pasarlo. 8 newtons con un ángulo de 360 grados. Recordemos que cuando la fuerza está en esta línea, o puede ser 0 grados o también puede ser 360 grados. Entonces, pudieron ustedes haberlo dicho, como lo dijeron, con 360. Sin embargo, la forma más exacta es decirlo con 0 grados. Ahí está. La segunda la voy a hacer yo, porque es la más difícil. La fuerza número 2, 6 newtons y un ángulo de 40. Ahora sí, Roberto. ¿Cuánto es la fuerza número 3? 3 newtons. La fuerza número 3, correcto, 3 newtons. ¿Con qué ángulo? Ahorita le digo. 210. 210. Roberto, ¿cómo sacaste el ángulo? Le sumé 30 a 180. Perfecto. Sabemos que de acá para acá
Tenemos 180 grados, es un ángulo llano y le sumamos los 30, 210. Por último, pero no por eso es menos, Brian, ¿qué ángulo tiene la fuerza número 4? ¿Cuánto vale y qué ángulo tiene? Si no puedes, ahí por el micrófono, porque creo que por ahí tienes algún problema con tu micrófono, lo puedes escribir ahí en el chat. ¿Cuánto vale la fuerza y qué ángulo tiene? ¿Sale, Brian? Brian, por ahí cuánto te dio. ¿Cuánto vale la fuerza número 4? ¿Sí me escuchas, Brian? ¿Alguien que pueda dar resultado? ¿Cuál es la 90, fuerza 5 newtons con 90 grados. 5 newtons con 90 grados. Perfecto. Ok. Entonces, ya que tenemos las 4 fuerzas, no sé, son 6:48. Les doy 12 minutos. No se desconecten y quiero que me den la fuerza resultante. Les doy 12 minutos de aquí a las 7 de la noche para que me den la fuerza resultante y la fuerza equilibrante. Bueno, jóvenes, lo que están viendo ahora es la pantalla de un simulador de vectores. Este simulador es parte de un desarrollo generado por el grupo de física. Aquí lo tienen por acá, lo voy a... el grupo de física, el departamento de física de la Universidad de Colorado. Vienen una muy buena cantidad de simuladores, entre ellos que sirve para poder sacar las fuerzas resultantes. ¿Me pueden ir dando las fuerzas? Voy a ir colocándolas. Ahí está. La primera fuerza, ¿cuánto me dijeron que vale? Creo que vale 4 newtons. ¿Cuánto valía la primera fuerza? La fuerza 1 vale 8 newtons. 8 newtons, ahí está. Dicen ahí, si se dan cuenta, dice fuerza 8 newtons. ¿Y qué ángulo tiene? 0. La segunda, 6 newtons ¿con qué ángulo? con un ángulo de 40 grados. 6 con un ángulo de 40. No, vamos a ver. Sí, ahí está. Así lo voy a trabajar para que lo pueda poner mejor. La primera me dijeron que era de 8. Ahí está. La segunda es de 6. Es de 6 con un valor de 40. Ahí está. La tercera, ¿cuánto vale, jóvenes? De 3 newtons con 210 grados. 210 grados, ok. 210 grados. Aquí si se dan cuenta se está midiendo negativo. Estamos hablando de 150. Ahí está. 3 con menos 150, pero si le suman 360 da 210. Y la última fuerza es la fuerza número 4. ¿Cuánto Sí, vale? de 5 newtons con 90 grados. Ahí está. Ahí están las 5 fuerzas. Las 4 fuerzas, perdón, sí se dan cuenta, ¿verdad, jóvenes? Sí. Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Nada más le doy suma. Ahí está. Y le doy valores. Ahí está la suma. ¿Cuánto les dio, jóvenes, el resultado? ¿Cuánto les quedó el resultado? La fuerza resultante me dio 12.407 newtons. Ahí está, 12.4 porque redondea
con muy pocos decimales y con un ángulo de 36.7 grados, 36.3 Sí, a mí me grados. dio diferente. A mí me dio 12.412. Ah, pero son más o menos decimales porque no ocuparon todos a la hora de la sumatoria. Y el ángulo sí Ok. corresponde en ambos casos, 36.3. Sí, me salió 36.360 precisamente. Perfecto. Ahí está. Sale. Entonces, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. No, creo que quedó bastante claro para Ok. mí. Bueno, Roberto. No, Inge. Ok. Bueno, voy a regresar. Miren, aquí está. Este es donde tiene adición de vectores. Le voy a regresar. Aquí está la página. Departamento de Físicas Interactivas o Simulaciones Interactivas de la Universidad de Colorado. Les dejo el enlace ahorita para que lo puedan ustedes revisar. Bueno, jóvenes, ya para terminar el día de hoy, vamos a ver un problema. Aquí, si se dan cuenta, cambia completamente el rol del problema. Las fuerzas concurrentes, más que nos pedan que calculemos una fuerza resultante, nos piden poder conocer cuál es la tensión entre las cuerdas, cuánto debe ser el valor de la tensión 1 y cuánto debe ser el valor de la tensión 2, para poder soportar un semáforo que está colgado, que tiene una masa de 35 kilogramos o tiene un peso de 35 kilogramos fuerza. Bueno, entonces lo voy a resolver por el tiempo. Si se me redujo un poco el tiempo, lo voy a hacer por el sistema más sencillo, que es utilizando la ley de senos. ¿Sale? Entonces vamos a copiar el problema. Quiero que por favor vean bien cómo está el problema y vamos a ver. Entonces el problema está de esta manera. Sabemos que el ángulo de este lado vale 60 grados. El ángulo que genera de este lado también 60 grados. Creo que no ayuda mucho el color, o no sé si soy yo. Ahí está. Ahí está. Y para acá tenemos una carga de 35 kilogramos fuerza. Bueno, primero vamos a ver cómo quedarían los ángulos. Recordemos que en este método yo debo denotar los ángulos que están en este punto y en este punto. Bueno, a uno nada más le voy a llamar alfa y a otro le voy a llamar beta. Ustedes lo pueden nombrar con las letras que ustedes quieran. Por el valor de una participación, jóvenes, quiero que me digan cómo saber alfa y cómo saber beta. Hay dos participaciones, una por cómo calcular alfa y una por cómo calcular beta. ¿Alguien alguna pregunta, alguna respuesta? pues para calcular beta ya tenemos, es un triángulo rectángulo, ¿no? El que se forma. Exacto, es un triángulo rectángulo. Tenemos 60 grados y del otro lado tenemos un ángulo de 90, ¿no? Entonces, nada más hay que sumarlo y nos tiene que dar 180. Entonces, Perfecto, entonces, beta, ¿cuánto valdría? Sería 180 grados menos 90 grados de este ángulo recto y menos 60 grados del ángulo que aparece. Entonces, ¿cuánto vale ese ángulo? 30 Perfecto, grados. 30 grados. Ya tenemos uno. Excelente. Ahora, ¿cómo calculamos alfa? ¿Cómo calculamos alfa? Solo que recuerdo que tenía que ver algo con triángulos. Bueno, uno de los ángulos se conocen como alterno interno. Cuando yo tengo la misma proyección en ambos lados, si se dan cuenta, aquí está exactamente proyectado de la misma manera. Si yo colocar un espejo en las dos posiciones, si yo colocar un espejo en esas dos posiciones, encontraría el mismo valor. Entonces, si yo sé este ángulo, 60 grados,
automáticamente este ángulo va a ser exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuánto valdría alfa? Valdría 60 grados. Si yo tengo el valor del ángulo que está de un lado, va a ser igual al ángulo que está de este lado. A eso se le conocen ángulos alternos. Ángulos alternos. Entonces, ya tengo los dos ángulos. Voy a volver a dibujar esta figura para que se pueda entender. Este ángulo vale 30 grados, este ángulo vale 60 grados y aquí tengo un peso de 35 kilogramos. Sabemos que esto es tensión 1, sabemos que esto es tensión 2. Entonces vamos a aplicar una fuerza. Vamos a aplicar la fórmula. Tensión 1 es igual a la carga, 35 kilogramos fuerza, multiplicado por el seno del ángulo opuesto, que es 30 grados, y dividido entre el seno de 180 menos 30 y menos 60, que corresponde a cualquiera de esos dos ángulos. ¿Cuánto les da, jóvenes? Menos 89.902. ¿Seguros? ¿Así les dio a los dos? Bueno, así me dio a mí, no sé si... No, no, todavía no. Me llama la atención que te dé negativo, por eso es lo que te digo. ¿Sale? Me dio 35. Pero creo que... Ah, sí. No. Ya pues. No. ¿Cómo? ¿Cómo? 35 y ya también yo diciéndoles que sí, no. Ah, ya vi que hice mal. $17.5. Ah, excelente. 17.5 kilogramos. De este lado la tensión vale 17.5 kilogramos. Y ahora con la tensión 2, ¿cuánto vale? ¿Cómo quedaría para los que tengan dudas? 35 kilogramos fuerza, seno del ángulo opuesto, es decir, del otro ángulo, seno de 60, entre seno de 180 menos 30 y menos 60. ¿Cuánto les quedaría? 30.31. 30.31 kilogramos. Y ahí están, jóvenes, los dos valores. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Creo que no. No, Inge. Bueno, si por ahí tuvieran dudas, porque me pueden decir, es que el ángulo no me queda muy claro, ¿cómo lo voy a calcular o cómo lo voy a encontrar? Bueno, si por ahí les genera un poco de dudas, ¿cómo lo van a encontrar? Muy sencillo. Sabemos que este ángulo ya les dio 60, este de acá. Entonces, el ángulo que debió de haber quedado adentro era de 30 grados, este de este lado. Entonces, cierren el triángulo. Miren, cierran. Si este vale 30 y este vale 90, 30 más 90 son 120. Para 180, 60. Ahí está. Por eso es que son alternos internos, va a dar exactamente lo mismo. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o alguna otra duda. No, Inge, por el momento no. ¿No?